Iglesia de Dios Pentecostés Jesucristo Agua Viva, compartiendo palabra de vida eterna. Pastor Robin Hernández. Iglesia de Dios Pentecostés Jesucristo Agua Viva. En Isaías 55:11 dices tú: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Ruego para que tu palabra, Señor, no regrese vacía hoy. Ruego para que tu palabra sea esa semilla que hoy está en nuestro corazón, germine y dé fruto al 100%. Y que hoy podamos, Señor, salir de acá siendo hacedores de tu palabra y no solo oidores. Bendice pues, Padre amado, este tiempo precioso y háblanos. Acá mi vida, Señor, como un instrumento, sé tú, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del bendito Espíritu Santo. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Salmos capítulo 23, vamos a meditar en el verso 1 tan solo, iglesia, en esta noche. Amén. ¿Lo tienen? Es muy conocido el verso bíblico y lo leemos bajo la alianza del Padre, del Hijo y del bendito Espíritu Santo. Pastor. Amén. Gloria sea al Señor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Puede tomar su lugar, iglesia. Amén. Este verso de la Escritura, iglesia, es una promesa muy maravillosa para los hijos de Dios, para las hijas de Dios. El hecho de saber que tenemos la cobertura del Dios Todopoderoso que creó todo el universo es suficiente motivo para poderle seguir buscando. Amén. Estamos ya en la víspera de un nuevo año. Amén. Y es importante que podamos ir disponiendo en nuestra mente, en nuestro corazón, el seguir perseverando y seguir buscando la presencia del Señor. Amén. Tenemos que tener presente, iglesia, que de alejarnos quienes perdemos somos nosotros. Pero si nos acercamos, cada vez que nos acercamos a Él, nos acercamos más, obtenemos mayores bendiciones de parte de Él. Amén. Jehová es mi y nada me. Lo primero que hay que entender, iglesia, es que para poder nosotros tener la protección de Dios, necesitamos tenerle como pastor. Amén. Como el buen pastor. Hacemos una comparación breve acerca de lo que es un pastor que cuida ciertos animalitos. Nos vamos a enfocar directamente en esas ovejas, que es el típico ejemplo. Pues la historia bíblica narra cómo en el Antiguo Testamento muchos de los siervos de Dios en aquel entonces se dedicaban al pastoreado, en el sentido de pastorear a las ovejas. Amén. Y entonces vamos a comprender, iglesia, que para nosotros poder tener la promesa final que dice nada me faltará, primero tenemos que ser parte de un rebaño. Amén. Y como tal debemos ser parte de un redil. Y al ser parte del rebaño de Dios, automáticamente Dios pasa a ser nuestro pastor. Amén. Dios hace la comparación de el ser humano, específicamente de sus hijos y de sus hijas, con las ovejas. Amén. De hecho, Él dice en su palabra, inspirado al salmista, dice: ovejas de su prado somos. Amén. Entonces, ¿qué sucede acá, iglesia? Que nosotros como ovejas, le hablo del pastor de pastores, que es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo que obviamente nos guía. Amén. El Señor Jesucristo dice: yo soy el buen pastor. Amén. Y cuando Él dice yo soy el buen pastor, Él se está refiriendo, amada iglesia, al cuidado especial que tiene de su rebaño. Amén. Nosotros como sus ovejas tenemos las características que tiene pues este tipo de animalitos. Primero, estos animalitos se caracterizan porque no ven bien, no tienen buena visión. A 2-3 metros ellos ya no distinguen a nadie. Imagínense el Señor con qué tipo de animalito nos compara. Amén. Otra característica de estos animalitos es que son muy frágiles. Amén. Son muy débiles también. Por eso es que necesitan el cuidado de un pastor. El pastor las tiene que cargar muchas veces para llevarlas. Amén. Una característica que es muy positiva de estos animalitos es que sí tienen muy desarrollado el sentido del oído. Y saben captar y reconocer la voz de su pastor. Amén. Por eso el Señor Jesucristo dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen.
¿Sabe que el cuidado del pastor en un rebaño se da de la siguiente manera? El pastor le coloca nombre a cada oveja. Amén. Usted, si de algún momento ha podido ver un rebaño de estos, nos sorprendemos porque cada oveja tiene un nombre. Y miren que estos animalitos llegan a comprender cuando su pastor les está hablando. Amén. Así deberíamos ser nosotros. De hecho, Dios dice en su palabra que nos conoce a nosotros por nombre propio. Amén. O sea que Él sabe quién es usted y quién soy yo. Él sabe quiénes somos nosotros. Amén. Entonces, el pastor, hermana, tiene el cuidado de su rebaño. Cuida a su rebaño de una manera muy especial. Por eso dice acá en los siguientes versos lo que hace el pastor, y dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Qué hace el buen pastor? Procura que sus ovejas estén descansando. Y por eso es que Él dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. El deseo de Dios, el deseo de Jesucristo como el buen pastor, no es que usted y yo vivamos cansados. No es que usted y yo vivamos preocupados, afanados, ansiosos por lo que está pasando. Ese no es el deseo de Dios. Amén. El deseo de Dios es que usted y yo vivamos, hermano, descansados. Y como dice, en lugares de delicados pastos. O sea que Dios tiene un cuidado delicado para nosotros. Amén. Es como cuando usted aprecia algo muy especial, cualquiera sea el objeto que usted pueda tener, lo va a cuidar y lo va a tratar con delicadeza, porque usted sabe que le costó, usted sabe que es algo apreciado, que es algo significativo, y somos para Dios. Porque, hermano, valemos la sangre de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, el pastor cuida a ese rebaño, hermano, y les llama a cada una de las ovejitas por su nombre. Y cuando llega el momento de darles alimento, las empieza a llamar por su nombre y las saca del redil muchas veces y las lleva, pero el pastor va por delante. Y el pastor en su mano lleva aquella vara que según la Biblia es conocida como el cayado. Y cuando la ovejita o las ovejitas vienen atrás de él y él ve que una se está yendo por otro lado, ¿qué hace? Extiende el cayado, que es como ver un medio círculo, ¿verdad? Y le agarra el cuello y la trae otra vez al camino. Así se llevan sus ovejitas. Por eso es que el trabajo pastoral no es fácil. Amén. Porque así como hay ovejas obedientes que siguen al pastor cabal donde él va, les va hablando y va, hay otras que solo salen del redil, hermano, y comienzan a saltar y se comienzan a ir. Y qué trabajo más difícil del pastor, porque tiene... Amén. Entonces, cuando usted y yo reconocemos la cobertura de Dios como nuestro pastor, entonces se va a cumplir lo que dice la parte siguiente: nada me faltará. Amén. Nada me faltará. Pero, ¿a qué se refiere con ese nada me faltará? En segunda de Timoteo, acompáñenme por favor a segunda de Timoteo. Amén. Gloria sea al Señor. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16. Porque vamos a encontrar acá de una forma breve, iglesia, a qué se refiere el Señor cuando dice que nada nos va a faltar. Amén. Nada nos va a faltar. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16. ¿Lo qué? Amén. Gloria sea al Señor. ¿Qué dice la Escritura, iglesia? Lo leemos. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. ¿Sabe que cuando el delicados pastos, ese delicado pasto en el cuidado común de un pastor hacia sus ovejas, hermano, es el alimento? O sea que el pastor tiene que tener mucho cuidado qué pasto van a comer las ovejas, porque como son animalitos que no ven, pueden incluso comer algo que esté envenenado. Entonces el pastor tiene primero que ir a buscar el pasto, y cuando ya lo tiene, va y saca a sus ovejitas y las lleva al pasto, y con toda seguridad deja que coman ahí. Amén. Así es como hace el Señor con nosotros. El Señor prepara el pasto, y ese pasto para nosotros espiritualmente es su palabra. Amén. Entonces, ¿qué es lo primero que no nos va a faltar al estar en la cobertura del pastor? La palabra del Señor, el alimento espiritual.
No nos va a faltar, iglesia. No nos va a faltar. Y ahora esta palabra se materializa en 4 aspectos que están acá en 2 Timoteo 3:16. Amén. Y dice, primero, que es útil para enseñar. ¿Sabe qué pasa? Que no nos va a faltar como ovejas, como hijos de Dios, hijas de Dios. No nos va a faltar la enseñanza del pastor. Amén. Por eso es que la Escritura dice, hermano, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba acá, siempre Él hablaba del reino. Hablaba de un Dios que tiene un reino y que allá van a entrar sus hijos y sus hijas. Amén. ¿Y qué pasa entonces? Para lograrlo, tenemos que estar, mientras vivamos en la tierra, iglesia, bajo la cobertura de ese pastor. Amén. Al cual la Escritura también llama a nuestro Señor Jesucristo como el príncipe de los pastores. Todo ministerio pastoral se tiene que basar en el Evangelio, que es poder de Dios basado en la vida del Señor Jesucristo. Amén. Y si así fuera, iglesia, entonces no nos va a faltar. ¿Qué no nos va a faltar? Primero, la enseñanza. Es útil para enseñar, no nos va a faltar la enseñanza. Cuando usted lee la Escritura, ¿qué pasa? Dios le está enseñando. Cuando usted escucha la palabra como esta noche, Dios le está enseñando. Amén. Hoy estamos aprendiendo ¿qué? Que como ovejas necesitamos un pastor. ¿Qué pasa con las ovejas que no tienen un pastor, iglesia? Se pierden y quedan expuestas ¿a qué? A que el león venga, como dice la Escritura, rugiente a devorarlas. Eso le va a pasar a las ovejas que no tienen un pastor. Pero aquellas que tienen un pastor, no les va a pasar. Recordemos a David como un pastor también de ovejas, que cuando venían, ¿qué dice? Leones, osos, feroces y cualquier otro animal, ¿qué hacían? Peleaba contra ellas, contra estas fieras, y defendía a sus ovejas. Así es Dios. Cuando el diablo viene como león rugiente, pero usted es una oveja que está en el rebaño, que está bajo la cobertura del pastor, es Dios el que pelea por nosotros. Por eso dice él, allá en Éxodo 14:14, estad quietos, porque Jehová peleará por vosotros. Amén. Qué promesa más maravillosa. Pero Él nos va a enseñar, hermanos, siempre el camino correcto. ¿Qué nos enseña? No nos va a faltar la enseñanza, pero ¿qué nos enseña? Que solo hay 2 caminos, iglesia. Uno que lleva a la salvación y otro que lleva a la condenación. El Señor nos enseña eso, hermano, y nos dice todavía, escojan pues el camino que les lleva a la bendición, que en este caso es el camino angosto. No nos va a faltar la enseñanza. Y cuando estemos, iglesia, en ese camino correcto, Dios nos va a bendecir. Y cuando no, entonces se va a cumplir lo siguiente, que dice, es útil también ¿para qué? Para redarguir, esto es, convencernos. A veces, iglesia, por el mover del mundo, de todo lo que pasa, a veces sin darnos cuenta podemos ya estar en el otro camino. Y cuando eso sucede, entonces viene el Señor a través de su Espíritu Santo y nos convence y nos dice, no es el camino correcto, es este el camino correcto, y nos pasa nuevamente a lo que es el camino correcto, que es el Evangelio. Amén. Entonces, iglesia amada, no nos va a faltar la enseñanza, no nos va a faltar el Espíritu Santo para que nos convenza. Y es que, como bien dice la Escritura, el que convence de pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo. Así que cuando nosotros veamos o sintamos que estamos en otra forma de vivir que no agrada al Señor, simple y sencillamente tenemos que humillarnos ante el Señor y que el Espíritu Santo venga y haga su obra de convencimiento. Amén. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible de anunciar el Evangelio, pero el que convence es el Espíritu Santo. Amén. Entonces el salmista dice, nada me faltará. Y lo confrontamos con 2 Timoteo 3:16. No nos va a faltar la enseñanza. Nunca nos va a faltar. Ahí va a estar siempre Dios enseñándonos. Como es el pastor, hermano, cuando saca a las ovejitas les enseña, les habla y les dice, aquí, vénganse acá, y las lleva al pasto y les da de comer. Así quiere el Señor hacer con nosotros, llevarnos como esas ovejitas siempre. Y al estar ahí nos va a convencer, coman ese pasto. Les habla, les dice, coman. Y yo me imagino que algunas ovejitas tan renuentes quizá, hasta quizá él mismo tomará el pasto y se los pondrá en la boquita para que coman. Y entonces se van a dar cuenta que es un buen pasto y lo comienzan a comer. Muchas veces así es el Señor con nosotros. Amén. Usa personas que nos lleven el alimento hasta nuestra boca. Llegan a donde estamos sin pensar y nos hablan de Dios, nos visitan. Así lo hace muchas veces Dios con sus ovejas, porque les cuida. Amén. Así que no nos va a faltar
ese Espíritu Santo, bendito Dios, que nos convenza. Amén. Y dice que es útil para corregir. Y esto es importante, iglesia. No nos va a faltar corrección. Así que dijo que ¿qué hace el Señor? Lo disciplina, le corrige, le castiga. No porque sea malo, porque le ama. Amén. Y es así como hace el pastor también con las ovejitas. Una vez una ovejita se sale del rebaño, ¿qué hace? La trae y la castiga. Hay quienes las amarran en cierto lugar por un tiempo para que entiendan que están siendo castigadas. Imagínense. Amén. Razón tuvo el Señor de compararnos con ovejas. Porque no solo muchas veces no vemos bien, pensamos que estamos viendo lo correcto y estamos viendo mal. Pero lo que sí tenemos desarrollado es el oído. ¿Por qué? Porque es a través de su palabra que Dios hace una obra especial en sus hijos e hijas. Amén. Entonces, iglesia, no nos va a faltar la corrección. Y téngalo por seguro que si usted es una oveja, yo soy una oveja, y Dios nos ama y nosotros le amamos, Él nos va a corregir. A su manera, pero nos va a corregir. Y muchas veces nos va a hablar tan bonito, tan suavecito, tan lindo, y nos va a decir, regresa al rebaño. Deja, como dice la Escritura, que deje el impío su camino y vuelva hacia el Señor. Así nos va a hablar el Señor muchas veces. Pero de no querer, entonces el Señor va a tener que actuar también. Amén. Y muchas veces va a actuar, hermano, en la forma que menos esperamos, pero que para Él va a ser una forma muy especial para tratar con nuestra vida. Amén. Por eso es que como ovejas, lo que tenemos que hacer es estar en el rebaño y no salirnos de ahí, mantenernos en el rebaño. Amén. No nos va a faltar la corrección. El buen pastor corrige a sus ovejas. Amén. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo como un buen pastor acá en la tierra? Corrigió muchas veces a sus discípulos. Sí los corrigió. Amén. Entonces Él de igual forma lo hará con nosotros. Solo tenemos que tener, iglesia, que la disposición de ser corregidos por Dios. Y sabe, de la corrección de Dios a que pueda hacer el hombre, nos conviene muchas veces mejor la corrección de Dios. ¿Sabe que cuando David pecó, Dios lo confrontó y le dio a escoger? Ahí le dijo en otras palabras, ¿qué quieres? ¿Que yo te corrija o que te entregue en las manos de tus enemigos? ¿Qué quieres? ¿Y qué dijo David? Que tú me corrijas, porque yo sé que tú vas a tener todavía misericordia, pero mis enemigos, ellos no, ellos sí me van a destruir. Es mejor la corrección de Dios. Amén. Y cuando eso sea, iglesia, recibámosla con agrado, aunque no nos guste, porque a quién le va a gustar que la corrijan, a nadie. Pero cuando es por nuestro bien, hay que darle gracias a Dios porque interviene en la corrección para nuestra vida. Amén. Y finalmente dice que es útil para instruir en justicia. Muchas veces el buen pastor también instruye a sus ovejas. Amén. Es cuando Él viene, abre la puerta del rebaño y se las trae a todas y les dando. Y es que el pastor eso hace, les habla. Les habla y les habla y les habla y las trae y vénganse por acá y ya le decía, les habla por nombre propio, les instruye. Amén, les instruye. Entonces, hoy hay muchas personas que le hablan a los animalitos, ¿sí? Que tienen ese tacto, ese sentir y dicen, es que me entiende, es que tal, y el animalito llega a identificarse tanto que también llega como que a hablar el idioma, ¿verdad? Y se entiende, ¿verdad? Así quiere el Señor que nosotros como ovejas entendamos su instrucción. El Señor es tan precioso, iglesia, que nos va a hablar antes de tiempo muchas veces. Vendrá y nos dirá, no haga aquello, no haga eso, y de una u otra forma, y más en su palabra, si usted lee la Escritura, Dios le va a dar instrucción. Entonces, como dice el salmista, nada nos faltará. Entonces, iglesia, no nos va a faltar la enseñanza, no nos va a faltar el Espíritu que nos convenza, no nos va a faltar la corrección y no nos va a faltar la instrucción. Cuando eso sucede, iglesia, podemos decir que estamos bajo la cobertura del pastor de pastores, nuestro Dios. Y si estamos en esa cobertura, ¿qué logramos? Lea conmigo el verso 17 de segunda de Timoteo. Y dice, todo esto sucede a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el deseo de Dios, iglesia. ¿Para qué Dios tiene una iglesia? ¿Para qué Dios tiene un rebaño? ¿Para qué Dios tiene un redil? Para perfeccionarnos, para prepararnos,
y perfeccionarnos para que un día estemos cara a cara con Él y seamos semejantes a Él. Para eso es que Dios lo hace, no por gusto. Él no nos lleva a un rebaño, Él no nos quiere en su rebaño por gusto, no. Él nos quiere allí porque es un excelente lugar para ser tratados por Él y prepararnos, como dice el hombre de Dios, sea perfecto, preparado para toda buena obra. Y si así lo hiciéramos, iglesia, y estamos bajo la cobertura del buen pastor, nuestro Dios, entonces, iglesia, prepárese para toda buena obra. Vamos a ser útiles en la obra del Señor. Amén. Y vamos a poder hacer algo, aunque sea significativo, pero vamos a poder hacer algo en la obra de Dios. Amén. Así que nos conviene, iglesia, nos conviene ser parte del rebaño de Dios. ¿Está conmigo? Y usted podrá decir entonces: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y además de eso podríamos hablar de muchas promesas. La palabra de ser nuestro ayudador, no nos va a faltar la ayuda. Ser nuestro protector, no nos va a faltar la protección. Ser nuestro sanador, no nos va a faltar la sanidad. Ser nuestro proveedor, no nos va a faltar la provisión. Y le podría enumerar muchas más. Están en su palabra esas promesas. Y si Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Amén. Así que vale la pena servirle a Dios, iglesia. Vale la pena acercarnos. Entonces la motivación es para que en este fin de año propongámonos que Jehová sea nuestro pastor. Y al inicio, que siga siendo nuestro pastor y que así nos acompañe y nos lleve a esos delicados pastos y nos dé siempre de su bendición. Amén. Así que ánimo, iglesia, porque es lo que Dios quiere para su iglesia. Y acá con nosotros, obviamente, sabemos que eso es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Así que ánimo entonces, que Dios les bendiga grandemente y sigamos en este redil, en este rebaño, en donde tenemos al pastor de pastores que nos cuida. Amén. Fuerte la ofrenda de palmas al Señor. Amén, amén, amén. Vamos a orar, iglesia. Amado Dios y Padre que estás en gloria, muchas gracias porque hemos venido a tu casa, Señor, porque hemos venido a alimentarnos de tu palabra, y gracias por hablarnos hoy. Gracias, Señor, por darnos ese alimento espiritual. Señor, darnos la sabiduría, la humildad sobre todo, para reconocer si te estamos fallando y venir ante tu presencia, Señor, para darte la honra y la gloria. Gracias, bendito Dios. Suscríbete a este canal, Iglesia de Dios Pentecostés Jesucristo Agua Viva, palabra de vida eterna. Pastor Robin Hernández. Dios te bendiga.